Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos un interesante y muy nutritivo ejercicio acerca de dos bloques con una polea móvil. En el mismo investigaremos si es posible que se ponga en movimiento o no, pero antes de entrar al enunciado del ejercicio, recordemos la estrategia infalible para resolver cualquier ejercicio de dinámica. ¿Es esta que se muestra en pantalla? ¿Te has perdido de la clase donde se explicó en detalle cada uno de los pasos de esta genial estrategia? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial videoclase para que domines hoy mismo la mejor estrategia que te permitirá resolver de forma rápida y sencilla cualquier ejercicio de dinámica. Genial, continuemos. En pantalla se muestra el enunciado del día de hoy. El sistema, formado por dos bloques de masas M1 0,5 kg y M2 0,1 kg, posee un coeficiente de fricción estática y dinámica entre el bloque M1 y la mesa. Acá en el sistema, en la figura, se visualiza que el bloque M1 tiene contacto con la mesa en esta zona. Por supuesto, la mesa es esta que está acá debajo del bloque M1. Entre estos dos cuerpos existe un coeficiente de fricción estática cuyo valor es 0,3, pero también existe un coeficiente de fricción dinámica cuyo valor es 0,2. Los bloques inicialmente se encuentran en reposo. Las poleas y cuerdas son ideales. Cuando se menciona que las poleas son ideales es porque las mismas son de masa despreciable y su tamaño no nos interesa, es decir, su radio. Y cuando se indica que las cuerdas son ideales es porque las mismas también tienen masa despreciable y son inextensibles, es decir, que vamos a suponer que nunca se estiran. Muy bien, ante esta situación se pide: ¿puede el sistema ponerse en movimiento? ¿Es posible que este sistema, con estos valores indicados de las masas M1 y M2 y del coeficiente de fricción estática, se ponga en movimiento? ¿Será posible? Ya lo veremos durante el desarrollo del ejercicio. También se pide, en caso de existir movimiento, ¿cuál es la aceleración del sistema? En este caso, como existen dos bloques amarrados a cuerdas distintas, pero en particular se tiene una polea móvil, esta polea que está acá, que es móvil, la aceleración que adquiere el bloque 1 será distinta a la aceleración que adquiere el bloque 2. Por ello, el día de hoy aprenderás a cómo calcular una ecuación que vincule a la aceleración 1 con la aceleración 2 cuando existe una polea móvil. Este tipo de ejercicio suele salir con cierta frecuencia en distintas evaluaciones, exámenes, talleres, etc. Muy bien, así hemos cumplido con el primer paso de la estrategia, que es leer el enunciado. Recuerda que si existe alguna palabra en el enunciado que desconozcas, debes ubicarla inmediatamente en el diccionario o buscarla por internet antes de avanzar a resolver el problema, ya que es muy importante que comprendas lo que está sucediendo. Además, la lectura del enunciado nos permite saber qué conocemos y qué se pide. En este caso, conocemos que el bloque verde tiene una masa de 0,5 kilogramos, el bloque rojo tiene una masa de 0,1 kilogramos, el coeficiente de fricción estática entre la mesa y el bloque M1 vale 0,3, el coeficiente de fricción dinámica entre la mesa y el bloque M1 vale 0,2. Ante esta situación se pide: ¿existirá movimiento en el sistema? Encontrar la aceleración del sistema, sabiendo lo que ya te mencioné, que en este caso la aceleración 1 es diferente de la aceleración 2. ¿Y por qué estas aceleraciones son diferentes? Vamos a repetir el porqué de esta condición, ya que es muy importante en este ejercicio, porque es uno de los aspectos que quiero que aprendas a obtener ante este tipo de situaciones. Las aceleraciones son distintas por dos razones. La primera, están amarrados a cuerdas distintas, el bloque M1 a la cuerda morada y el bloque M2 a la cuerda amarilla. Y la segunda razón es porque existe una polea móvil. Esta es la razón básica y fundamental. Porque existe una polea móvil, es decir, se puede desplazar bien sea a la derecha o a la izquierda. El siguiente paso para resolver este tipo de ejercicios es realizar el diagrama de cuerpo libre de los cuerpos presentes en el sistema. En este caso, evidentemente existe el bloque de masa M1, el bloque de masa M2 rojo y por supuesto debemos considerar la polea móvil. Y siempre recuerda que para realizar un buen diagrama de cuerpo libre, que es aquel donde no falte ninguna fuerza, es bueno tener a la luz esta lista de fuerzas, esta que está acá. Estas son las fuerzas que están presentes en un 99,9% de los ejercicios de dinámica. Es por ello que siempre la tengas a la mano para ir examinando si el sistema posee cada una de ellas. Si posee peso, si existe normal, si existe tensión, si existe roce o si existe una fuerza elástica, es decir, el resorte. ¿Te has perdido de la clase donde se explicaron en detalle estas fuerzas? Te recomiendo que la visualices,
ya que tener en claro todas las fuerzas que se presentan en los ejercicios de dinámica es clave y fundamental para dominar este tipo de ejercicios. Es por ello que acá en la esquina superior derecha de la pantalla te invito a ver una genial videoclase para que conozcas y domines hoy mismo las 5 fuerzas que están presentes en la gran mayoría de los ejercicios de dinámica. Genial. Comencemos pues a elaborar el diagrama de cuerpo libre de nuestros cuerpos. En este caso, ¿existe peso? Bueno, de estos 3 cuerpos existe peso en el bloque M1 porque tiene cierta masa, en el bloque M2 también existe peso porque tiene cierta masa, pero en la polea no existe peso, porque recuerda que la polea es ideal y su masa es despreciable, y como su masa es despreciable, también su peso lo es. Muy bien, ¿y cómo dibujamos el peso? Así. Observa que el peso siempre tiene dirección vertical. ¿Y cuál es el sentido del peso? El sentido del peso siempre es hacia abajo, tal como lo indica la punta de la flecha. En este caso, ¿existe fuerza normal? Sí, sí existe fuerza normal entre el bloque M1 y la mesa, que son los dos cuerpos que están en contacto. Recuerda que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, en este caso a la superficie de la mesa. Perpendicular significa que la dirección del vector normal forma un ángulo de 90 grados con la mesa y su sentido siempre es saliendo de la superficie. Esta fuerza normal que genera la mesa sobre el bloque M1 es justamente para que el bloque M1 no se hunda sobre la mesa. Por lo tanto, la misma la podemos dibujar así. Obsérvala acá. Dirección perpendicular a la superficie y con sentido hacia afuera de la superficie. En este caso, en el bloque M2 no existe fuerza normal porque el bloque M2 no está en contacto con la mesa. Muy bien. ¿En este caso existe fuerza de tensión? Sí, sí existe fuerza de tensión porque observamos presentes en el sistema cuerdas. De hecho, observamos 2 cuerdas. Una cuerda morada, esta que está acá, y una segunda cuerda destacada en amarillo. Esta cuerda que está acá, que pasa sobre la polea móvil y llega hasta el punto P fijo a la mesa. Como existen 2 cuerdas, existirán 2 tensiones. Recuerda que la dirección de la fuerza de la tensión siempre es paralela a la cuerda y con sentido hacia donde ala la cuerda. Por tal razón, en este caso, las tensiones se pueden dibujar así. Comencemos con el cuerpo de masa M1. La cuerda está amarrada acá, la cuerda morada, con dirección horizontal. Es por ello que la tensión tiene acá dirección horizontal y tiene sentido hacia la derecha porque es hacia donde pudiera alar la cuerda, suponiendo que el sistema se mueva en este sentido. Pasemos ahora al cuerpo 2. Acá se visualiza la tensión para el cuerpo 2, porque claro, la dirección de la cuerda en el cuerpo 2 es vertical y con sentido hacia arriba, porque la cuerda amarilla es la que está sujetando al bloque. Por último, podemos visualizar acá en la polea móvil que se consideran las tensiones. Y cuando tu sistema posea una polea móvil ideal, esta fuerza de la tensión es la única que se va a considerar sobre la misma. La única. No se va a considerar su peso, ni normal, ni roce, ni fuerza elástica, solo la tensión. Y observa cómo está dibujada la tensión. Observa acá la polea móvil. Tenemos de este lado la cuerda morada, es por ello que acá se visualiza este vector morado, el cual hemos denotado como tensión 1, pero también en esta polea móvil se visualizan 2 porciones de cuerda amarilla, mira, esta y esta, ¿correcto? Es por ello que visualizas acá estos 2 vectores, este vector amarillo y este otro vector amarillo. Y como es otra cuerda, hemos denotado esa cuerda amarilla como tensión 2, obsérvalo acá, simplemente T2. Continuemos, ¿en este caso existe fuerza de roce? Bueno, si consideramos un posible movimiento en este sentido, es decir, que el bloque M1 se mueva a la derecha, tal como se visualiza acá, tenga cierta aceleración 1 a la derecha, entonces existirá una fuerza de roce entre el bloque M1 y la mesa. Y recuerda que la dirección de la fuerza de roce siempre es paralela a la superficie y con sentido contrario al movimiento, es decir, a la izquierda, porque estamos suponiendo un posible movimiento a la derecha. Justamente, esta es la pregunta A. Vamos a contestar si este sistema está en movimiento o no. Además, visualiza que la fuerza de roce simplemente la hemos llamado F. No le hemos colocado el subíndice. Recuerda que si en la fuerza de fricción observas un subíndice S, nos estamos refiriendo a una fuerza de fricción estática, cuando el cuerpo está en reposo o a punto de moverse. Mientras que cuando en la fuerza de roce visualices como subíndice una K, nos estamos refiriendo a la fuerza de roce dinámica. Es decir, cuando el cuerpo está en pleno movimiento. Esto fue explicado en el video cuando se dio el detalle de todas y cada una de estas fuerzas, el video que ya te recomendé. Evidentemente, en el bloque de masa 2 no existe fuerza de roce porque no está en contacto con la mesa.
Y tal como ya te mencioné, en las poleas móviles, la única fuerza que siempre vamos a considerar es la fuerza de tensión. Y para cerrar la lista de nuestras fuerzas, examinemos si existe fuerza elástica. No, en este caso no visualizamos ningún tipo de resorte. Por lo tanto, no existe fuerza elástica. En conclusión, estos serían los diagramas de cuerpo libre de nuestros cuerpos. Vale mencionar que este vector que se visualiza acá es la aceleración del bloque 2 por el posible movimiento que hemos supuesto. Claro, si el bloque de masa M1 se mueve a la derecha, es porque el bloque de masa M2 está bajando, lógicamente, pero con otra aceleración. El siguiente paso en nuestra estrategia infalible para resolver los ejercicios de dinámica se encuentra ubicar un sistema de referencia en los cuerpos en los que hemos construido el diagrama de cuerpo libre. En este caso, nuestro sistema de referencia lo podemos ubicar así. Para el cuerpo de masa M1, como posee fuerzas tanto horizontales como verticales, hemos ubicado un sistema de referencia con el eje X y el eje Y. Pero como en el cuerpo de masa M2 solo están presentes fuerzas verticales, hemos ubicado como sistema de referencia únicamente al eje Y. De la misma manera, como en la polea móvil todas sus fuerzas son horizontales, hemos ubicado como sistema de referencia únicamente al eje X. Una vez que se han ubicado los sistemas de referencia, ya nos encontramos preparados para aplicar la segunda ley de Newton a cada uno de los cuerpos. Vamos a comenzar con la segunda ley de Newton para el cuerpo de masa M1. Recuerda que la segunda ley de Newton consiste en hallar la fuerza resultante en X e igualarla a la masa por la aceleración en X, así como la fuerza resultante en Y e igualarla a la masa por la aceleración en Y. ¿Y cómo calculamos la fuerza resultante? Simplemente realizando una sumatoria de fuerzas en el eje X. En este caso, las fuerzas presentes en el eje X son todas las fuerzas paralelas al eje X, que tal como se visualiza en el diagrama de cuerpo libre son dos, la tensión 1 y la fuerza de roce. Pero ¿cuál de estas dos fuerzas es positiva y cuál es negativa? Recuerda que para definir qué fuerza es positiva o negativa, debemos observar el posible movimiento. Como el movimiento supuesto es a la derecha, el vector aceleración del bloque 1 es a la derecha. Por lo tanto, todas las fuerzas que estén a favor de la aceleración serán positivas. En este caso, evidentemente, la fuerza que está a favor de la aceleración es la tensión 1. De manera que esta fuerza es positiva y la podemos escribir así, T1. Mientras que la fuerza de fricción va en sentido contrario al movimiento, en sentido contrario a la aceleración. Por lo tanto, en este caso será negativa. Vamos a colocarla como menos la fuerza de roce. Y por supuesto, esta sumatoria debe ser igual a la masa 1 por la aceleración 1, porque se visualiza claramente que el vector aceleración 1 es paralelo al eje X. Es la única aceleración en el eje X. De la misma manera, la fuerza resultante en Y no es más que la sumatoria de las fuerzas en Y. En este caso, ¿qué fuerzas tenemos en Y? Se tiene que, como el bloque M1 no se mueve en el eje Y, porque el bloque M1 no está brincando, moviéndose hacia arriba o moviéndose hacia abajo, evidentemente, el único movimiento del bloque M1 es sobre la mesa, a la derecha. De tal forma que esta sumatoria de fuerzas es igual a 0, porque la aceleración en Y es nula. Y como la aceleración en Y es nula, ¿cuáles de estas fuerzas paralelas al eje Y será positiva o negativa? ¿La normal o el peso? Cuando la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, tomaremos como fuerzas positivas las que tienen el mismo sentido del eje Y positivo. En este caso tenemos la fuerza normal apuntando hacia arriba, pero como el peso apunta hacia abajo, será negativo. Y esto debe ser igual a 0. Y listo, así hemos aplicado la segunda ley de Newton en el cuerpo número 1. Ahora pasemos a aplicar la segunda ley de Newton al cuerpo número 2. En el cuerpo número 2 solo se visualizan fuerzas en el eje Y. Por lo tanto, la única fuerza resultante a calcular será en el eje Y. Es decir, debemos calcular la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ya que este bloque de masa 2 se está moviendo verticalmente. Al examinar el diagrama de cuerpo libre visualizamos dos fuerzas, el peso y la tensión. ¿Cuál de estas dos fuerzas es positiva? Muy bien, la que está a favor de la aceleración es positiva, en este caso es el peso. Obsérvese cómo el peso y la aceleración tienen el mismo sentido. Por lo tanto, en este caso, el peso es positivo. Pero como la fuerza de tensión tiene sentido contrario al movimiento, a la aceleración, la tensión en este caso es negativa. Y la podemos escribir así, menos la tensión 2, y esto debe ser igual a la masa 2 por la aceleración 2, porque la única aceleración que existe en dirección del eje Y es la aceleración 2. En el eje X, tal como ya te mencioné, no existe movimiento, porque este bloque de masa M2 solo se mueve hacia abajo. No se está moviendo ni a la derecha ni a la izquierda. Por lo tanto, en X, la aceleración es nula. Finalmente, aplicamos la segunda ley de Newton a la polea móvil.
Como todas las fuerzas son paralelas al eje X, vamos a calcular la fuerza resultante sobre el eje X, que no es más que la sumatoria de fuerzas sobre el eje X. En este caso, ¿qué fuerzas están presentes sobre el eje X? Observamos que la tensión 2 apunta hacia el eje X positivo. Y son dos tensiones, 1 y 2. Como son dos tensiones, debemos escribir así: 2 veces la tensión 2. Pero como la tensión 1 tiene sentido contrario a la tensión 2, la escribimos negativa, menos la tensión 1. Y por supuesto, esto debe ser igual a 0. ¿Y por qué 0? Si la segunda ley de Newton es igual a masa por aceleración. Por lo siguiente, recuerda que la polea es ideal y su masa es despreciable, es decir, nula. Y 0 por cualquier aceleración que pudiera tener es igual a 0, porque su masa es despreciable. Es por ello que se dice que la polea es ideal. Ahora bien, pon especial atención a lo que a continuación voy a explicar. En este tipo de situaciones, donde existe una polea móvil, además de aplicar la segunda ley de Newton, siempre debemos encontrar una ecuación adicional, de nombre ecuación de vínculo. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cómo así? La ecuación de vínculo permite relacionar la aceleración del bloque 1 con la aceleración del bloque 2. Pero, ¿cómo conseguimos la relación de vínculo entre estas aceleraciones? Es lo que a continuación voy a explicar en detalle. Es por tal razón que te invito a poner especial atención. Para encontrar la ecuación de vínculo entre las aceleraciones, tomamos nuestro sistema, tal como se visualiza acá, y primero colocamos un eje fijo, que por lo general se ubica perpendicular a la superficie, es decir, perpendicular a la mesa, formando un ángulo de 90 grados. Este eje fijo nos servirá de referencia para lo que a continuación vamos a explicar. Para encontrar la relación que existe entre la aceleración del bloque 1 y la aceleración del bloque 2, siempre vamos a considerar las longitudes de cada cuerda. La longitud de la cuerda 1, que es esta cuerda morada, y la longitud de la cuerda 2. Recuerda que la cuerda 2 es toda esta cuerda. Vamos a destacarla ya que es muy importante. Desde M2, pasa por esta polea, continúa así la cuerda 2, pasa por la polea móvil hasta llegar a este punto P fijo a la mesa. Esa es la longitud de la cuerda 2. Ahora bien, en este momento te preguntarás, pero ¿cómo relacionamos la longitud 1 con la longitud 2? Fijando la posición de los cuerpos amarrados a cada uno de los extremos de las cuerdas. Comencemos con la cuerda de longitud 1, la cuerda morada. ¿Qué cuerpos están amarrados en sus extremos? Bueno, en este extremo está amarrado el cuerpo de masa 1 y en el otro extremo de la cuerda M1 está amarrada la polea móvil, ¿correcto? Por lo tanto, a cada uno de estos cuerpos se deberá ubicar su posición con respecto al eje fijo que ya te mencioné de la siguiente manera. Observa, vamos a denotar como X1 la posición del bloque 1 y vamos a denotar como X sub P1 la posición de la polea móvil. Vamos a repetir esta información ya que es muy importante. Se comenzó a analizar la longitud 1 de la cuerda morada de la siguiente manera, ubicando la posición de los cuerpos que se encuentran amarrados en los extremos de la cuerda L1, que en este caso son el bloque verde y la polea móvil, por supuesto. Ahora bien, de la misma manera trabajamos para la longitud 2. ¿Qué cuerpos se encuentran amarrados en los extremos de la cuerda 2? Bueno, este extremo se encuentra amarrado a un punto P fijo a la mesa, un punto que no se mueve, como por ejemplo un clavo. Pero el otro extremo de la cuerda L2 se encuentra amarrado al bloque de masa M2, ¿correcto? Esto es evidente. Por lo tanto, tanto a este cuerpo como a este cuerpo debemos fijarle una posición, tal como ya lo hicimos con el bloque de masa M1 y con la polea móvil. Vamos a llamar a X sub P la posición del punto P fijo. Este punto no se mueve, está sujeto a la mesa. Y al otro extremo de la cuerda amarilla, que es el bloque M2, vamos a fijarle también su posición, pero ojo, siempre con respecto al eje fijo, siempre. Así la posición del bloque M2 será esta. Obsérvala acá. Va desde el eje fijo, de esta manera, cruza acá en forma curva, hasta el bloque de masa M2. Y en este momento te preguntarás, pero ¿por qué la posición de la masa M2 es así? Con una curva aquí. ¿Por qué? Porque la cuerda amarilla, esta cuerda, también tiene una curva acá. Observa. Una vez que ya hemos ubicado la posición de todos los cuerpos en los extremos de todas las cuerdas, que en este caso hay dos cuerdas, procedemos de la siguiente manera. ¿Cuál es la longitud de la cuerda 1? De la figura, evidentemente la longitud de la cuerda 1 no es más que la posición de la polea 1 menos la posición del bloque 1.
Vamos a repetir ya que es muy importante. Si a esta longitud le restamos esta longitud, evidentemente se obtiene la longitud 1. De la misma manera, la longitud de la cuerda 2 será igual a. La cuerda 2 la podemos dividir en dos porciones. Esta primera porción, que se encuentra acá destacada, que la podemos calcular simplemente restando de x sub p, esta distancia, menos x sub p1. Si a esta distancia le restamos esta distancia, obtenemos esta porción de la cuerda L2, ¿correcto? La primera porción de longitud de la cuerda L2 es igual a x sub p menos x de la polea 1. Y la segunda porción de la cuerda L2 es esta. Observa cómo la destaco desde acá, cruzando acá hasta acá. Esta es la segunda porción. ¿A qué es igual esta segunda porción? Esta segunda porción va desde este punto, que está relacionada con esta posición, con x sub p1, hasta este punto, donde está amarrado el bloque de masa 2, cuya posición con respecto al eje fijo es justamente x sub 2, ¿correcto? Si a la posición x sub 2, es decir, a toda esta longitud de acá hasta acá, si a esta longitud le restamos la posición de la polea móvil, es decir, esta longitud, se obtiene evidentemente esta segunda porción de la longitud 2, ¿correcto? Esta segunda porción. Así podemos escribir más x sub 2, que es la longitud mayor, menos x de la polea 1. Observa que la obtención de la longitud 1 y la longitud 2 se ha explicado con el mínimo detalle, porque probablemente este sea uno de los aspectos de física que se tornan un poco más complicado al estudiante. ¿Qué hacemos una vez que hemos obtenido estas dos longitudes? Siempre debemos hacer lo siguiente. Siempre, pon mucha atención, debemos derivar dos veces. Porque en cinemática aprendimos lo siguiente. Si tomamos la posición y la derivamos dos veces, calculamos su segunda derivada con respecto al tiempo, siempre obtenemos ¿qué? Muy bien, obtenemos la aceleración, que es justamente lo que queremos relacionar, la aceleración. Esto lo sabemos de cinemática. La aceleración no es más que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Es por tal razón que debemos derivar tanto esta relación como esta relación con respecto al tiempo, lo cual es bastante sencillo, no te preocupes. Observa cómo lo hacemos. Al derivar la primera ecuación se obtiene lo siguiente. ¿Cuál es la derivada de L1? La derivada de L1 es 0, porque la longitud 1 es constante. Esta longitud de cuerda 1 no varía. Y recuerda que la derivada de una constante es igual a 0. Y esto será igual a. ¿Cuál es la derivada de la posición de la polea móvil 1? La segunda derivada de su posición no es más que la aceleración de la polea móvil 1, menos. ¿Y cuál es la derivada de la posición del bloque 1? De la misma manera como el bloque M1 sí tiene movimiento, la segunda derivada de su posición no es más que la aceleración del bloque 1. En resumen, al derivar dos veces estas posiciones, simplemente obtenemos aceleraciones. Así de fácil, así de sencillo. De la misma manera, cuando derivamos la segunda ecuación, obtenemos lo siguiente. ¿Cuánto vale la derivada de la longitud 2? La derivada de la longitud 2 es 0. Porque la longitud de la cuerda 2 es constante, la longitud de la cuerda no varía, y esto debe ser igual a. ¿Cuál es la derivada de x sub p? Es decir, de la posición del punto fijo P, esta que está acá, x sub p. Bueno, esa derivada vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque este punto P está sujeto a la mesa, no se mueve. Menos, ¿cuál es la segunda derivada de la posición de la polea móvil? Ya sabemos que es la aceleración de la polea móvil 1. Más, ¿cuál es la derivada de la posición del bloque 2? Como el bloque 2 sí tiene movimiento, su segunda derivada equivale a la aceleración del bloque 2. Finalmente, ¿cuál es la segunda derivada de la posición de la polea 1? Simplemente la aceleración de la polea 1. Y así hemos obtenido estas dos ecuaciones, esta que está acá y esta que está acá. Y de estas dos ecuaciones es bastante, pero bastante sencillo vincular o relacionar la aceleración 1 con la aceleración 2. Observa, al despejar de la primera ecuación la aceleración de la polea móvil 1, esta es igual a la aceleración del bloque 1. Y esto era de esperar, porque el bloque 1 está amarrado directamente a la polea 1, a través de la cuerda L1, de tal forma que la aceleración del bloque 1 debe ser la misma aceleración que el de la polea móvil. Ahora, si sustituimos este despeje acá, nuestra segunda ecuación quedaría así. 0 es igual. Donde observamos la aceleración de la polea 1, ya sabemos que podemos colocar la aceleración 1, menos la aceleración 1, más la aceleración 2, que ya estaba acá, menos, que es este menos,
Y ya sabemos que la aceleración de la polea 1 es la aceleración 1. Y así hemos llegado a esta ecuación que se llama ecuación de vínculo. La ecuación que vincula la aceleración 1 con la aceleración 2. Vamos a abrir más espacio para que veamos más de cerca nuestra ecuación de vínculo. Observa que esta ecuación de vínculo se puede escribir así. La aceleración 2 menos aceleración 1 menos aceleración 1 no es más que menos 2 veces la aceleración 1. Y por supuesto esto debe ser igual a 0. Y de acá es bastante sencillo despejar la aceleración 2. De tal forma que la aceleración 2 es igual a 2 veces la aceleración del bloque 1. Y justamente esta es la ecuación de vínculo simplificada. ¡Qué fácil y sencillo es! En este momento te preguntarás, ¿pero siempre que existan poleas móviles, debo deducir la ecuación de vínculo? La respuesta es sí. En pantalla se muestra un resumen de los dos elementos fundamentales que hay que desarrollar en este tipo de ejercicios. Recuerda que este tipo de ejercicios es cuando existe más de una cuerda, en este caso hay dos cuerdas, y principalmente existe una polea móvil. Esta es la clave, porque existe una polea móvil. Muy bien, ¿qué se debe hacer en este tipo de ejercicios? Aplicar la segunda ley de Newton, que ya lo hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores, pero además de ello, siempre debemos encontrar la ecuación de vínculo para relacionar las aceleraciones de los cuerpos. Ya te enseñé a cómo deducir la ecuación de vínculo trabajando con las longitudes de las cuerdas. Una vez que has encontrado todas las ecuaciones de la segunda ley de Newton y la ecuación de vínculo, ahora nos encontramos preparados a finalizar el ejercicio, es decir, a dar respuesta a lo que se pregunta. En el inciso A, si existe movimiento o no, calcular las aceleraciones de los cuerpos y las tensiones en las cuerdas. Comencemos a dar respuesta al ítem A. Para saber o conocer si el sistema se mueve o no, debemos suponer que el mismo se encuentra en reposo. Eso es lo que debemos hacer. Vas a suponer que el mismo se encuentra en reposo, o lo que es lo mismo que la aceleración es igual a 0. Esta es la suposición que debes hacer siempre para saber si un sistema se mueve o no. Así, a la luz de esta suposición, las ecuaciones de la segunda ley de Newton, es decir, la ecuación 1, 2 y 3, quedarían así. Observa, la tensión 1 menos, ¿qué fuerza de roce se utiliza cuando el sistema está en reposo? Muy bien, la fuerza de roce estática. Esa es la fuerza que se utiliza cuando un sistema está en reposo. Y esto debe ser igual a 0, porque recuerda nuestra suposición, la aceleración vale 0. Por lo tanto, m1 por 0 es igual a 0. La ecuación 2 quedaría igual, la normal menos el peso 1 es igual a 0. Y la ecuación 3 quedaría, el peso 2 menos la tensión 2 es igual a 0. Recuerda que estamos suponiendo que nuestro sistema está en reposo, es decir, que no se mueve. Ahora con estas ecuaciones y con la ecuación 4 y 5, procedes a calcular F sub S, la fuerza de roce. Al despejar la fuerza de roce estática de esta primera ecuación, lo cual es bastante sencillo ya que la misma está igualada a 0, se obtiene lo siguiente, la fuerza de roce estática será igual a la tensión 1. Ahora bien, ¿cuánto vale la tensión 1? De la ecuación 4, fija tu atención acá en la ecuación 4, al despejar la tensión 1, lo cual es bastante sencillo, será igual a 2 veces la tensión 2. Por lo tanto, nuestra fuerza de roce es igual a 2 veces la tensión 2. Porque repito, la tensión 1 es igual a 2 veces la tensión 2. Y esto es gracias a la ecuación número 4. Pero, ¿cuánto vale la tensión 2? ¿Cuál es el valor de la tensión 2? Observa esta ecuación, esta que está acá. Mírala acá. De acá es bastante sencillo observar que la tensión 2 es igual al peso 2, ¿correcto? Por lo tanto, nuestra fuerza de roce es igual a 2 veces la tensión 2. ¿Pero a qué es igual la tensión 2? Al peso del bloque 2. ¿Y a qué es igual peso? Peso es masa por gravedad. Sería la masa del bloque 2 por la gravedad. Pero estos datos los conocemos. Por lo tanto, nuestra fuerza de roce estática calculada del sistema de ecuaciones sería 2 veces la masa 2, visualízala acá en los datos, vale 0,1 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que la podemos tomar como 9,8. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la fuerza de roce estática calculada del sistema de ecuaciones es igual a 1,96 newton. Ahora bien, para saber si el sistema se mueve, siempre debes comparar esa fuerza de roce calculada del sistema de ecuaciones, siempre la debes comparar, vamos a escribirlo, ¿con quién? Muy bien, con la fuerza de roce estática máxima.
¿Y cuánto vale la fuerza de roce estática máxima? Muy fácil, la fuerza de roce estática máxima no es más que el coeficiente de roce estático por la normal. ¿Y se puede obtener el valor de la fuerza estática máxima? Sí, porque el coeficiente de roce estático es conocido. Obsérvalo acá en los datos, vale 0,3. Y la normal la podemos obtener de esta fórmula, de esta que está acá. La normal menos el peso 1 es igual a 0. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para obtener la fuerza de roce máxima. La fuerza estática máxima, en este caso, es igual al coeficiente de roce estático por la normal, pero evidentemente de esta ecuación sabemos que la normal es igual al peso del bloque 1. Por lo tanto, la fuerza de roce máxima es igual a N/S por el peso 1. Esto es igual al coeficiente de roce estático. ¿Y cuánto vale el peso del bloque 1? Recuerda que peso es masa por gravedad. Sería la masa 1 multiplicada por la gravedad. De tal forma que la fuerza de roce estática máxima, en este caso, sería igual a... ¿Cuánto vale el coeficiente de roce estático? 0,3. ¿Cuánto vale la masa 1? En los datos se visualiza que la masa 1 tiene un valor de 0,5 kilogramos. Y la gravedad la podemos tomar como 9,8. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene como resultado 1,47 newton. Este es el valor de la fuerza estática máxima. Vamos a abrir más espacio para finalmente realizar la comparación. Recuerda que habíamos mencionado que debemos comparar la fuerza de roce calculada del sistema de ecuaciones y la fuerza de roce estática máxima. Vamos a repetir esta información porque es muy importante. Esta fuerza de roce, ¿de dónde fue obtenida? Del sistema de ecuaciones. De allí fue obtenida. ¿Y esta fuerza de roce estática máxima de dónde fue obtenida? De la fórmula de la fuerza de roce estática, que es N/S por la normal. De allí fue obtenida. Ahora bien, como esta fuerza de roce estática máxima calculada del sistema es mayor que la fuerza de roce estática máxima, porque 1,96 es mayor que 1,47, concluimos que el sistema sí tiene movimiento. Es decir, el sistema sí se mueve. Repitamos, ¿por qué se mueve? Porque la fuerza de roce estática calculada del sistema es mayor que la fuerza de roce estática máxima. Claro, 1,96 evidentemente es mayor que 1,47. Por esta razón, el sistema sí tiene movimiento. Sí existe movimiento. Quizás en este momento te preguntes, pero si esta fuerza de roce estática hubiese sido menor, no mayor, sino que hubiese sido menor que la fuerza de roce estática máxima, ¿qué concluimos? En ese caso, hubiésemos concluido que el sistema no se mueve. Y así hemos dado respuesta al ítem A de la pregunta. ¿Existe movimiento? Sí, sí existe movimiento. Pasemos a dar respuesta al ítem B, que es el cálculo de las aceleraciones de los bloques. Solución al ítem B. Conociendo que el sistema se mueve, entonces a partir de las 5 ecuaciones ya obtenidas, podemos proceder a calcular lo solicitado en el ítem B, que es la aceleración de cada uno de los bloques. Es decir, debemos resolver este sistema de ecuaciones. Y en este momento te indico que para resolver este sistema puedes utilizar cualquier método, el método de sustitución, igualación, reducción, etc., en el que te sientas más cómoda o cómodo. Si no recuerdas cuáles son los métodos para resolver sistemas de ecuaciones, no te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase que te permitirá dominar hoy mismo todos los métodos para resolver cualquier sistema de ecuaciones. Muy bien, en este caso resolveré este sistema de ecuaciones a través del método de sustitución, de la siguiente manera. De la ecuación número 1, voy a proceder a despejar la tensión 1. La tensión 1 sería igual a la masa 1 por la aceleración 1 y esta fuerza de roce, que está negativa, pasaría a positiva. Pero ¿cómo se llama ahora esta fuerza de roce? Muy bien, se llama fuerza de roce dinámica, porque ya sabemos que el cuerpo está en movimiento. Así, la tensión 1 sería igual a la masa 1 por la aceleración 1 más, ¿y a qué es igual la fuerza de roce dinámica? Es igual al coeficiente de roce dinámico multiplicado por la normal. Pero la normal ya la conocemos porque de la ecuación 2
de esta ecuación número 2, al despejar la fuerza normal, evidentemente sería igual al peso, ¿correcto? Vamos a colocarlo por acá. De la ecuación número 2 se obtiene que la normal es igual al peso 1. Y al sustituir esta normal acá, se obtiene que nuestra tensión número 1 es igual a la masa 1 por la aceleración 1 más el coeficiente de roce dinámico por la normal, que es igual al peso 1. Ahora, de la ecuación número 3, voy a proceder a despejar la tensión 2. Quedaría el peso 2 y este término que está positivo se transpone negativo, menos la masa 2 por la aceleración 2. Pero si en este despeje de la tensión 2 hacemos uso de la ecuación número 5, que nos indica que la aceleración 2 es 2 veces la aceleración 1, podemos simplemente sustituir esta aceleración 2 acá y obtener lo siguiente. La tensión 2 es igual al peso 2 menos la masa 2 por la aceleración 2. ¿Pero cuánto vale la aceleración 2? 2 veces la aceleración 1. Finalmente, si tomamos el despeje de la tensión 1 junto con el despeje de la tensión 2 y procedemos a sustituir la tensión 1 y la tensión 2 en la ecuación número 4, se obtiene lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación número 4? Recuerda que la ecuación número 4 se puede escribir así. 2 veces la tensión 2 es igual a la tensión 1. Porque claro, esta tensión 1 que está negativa se transpone a la derecha positiva. Procedamos pues a sustituir el despeje de las tensiones en esta ecuación. Quedaría 2 veces la tensión 2. ¿Pero cuánto vale la tensión 2? Visualízala acá. Acá tenemos la tensión 2. Vale el peso 2 menos la masa 2 por 2 veces la aceleración 1. Y esto debe ser igual a la tensión 1. ¿Pero cuánto vale la tensión 1? Mírala acá. Acá tenemos la tensión 1. Vale la masa 1 por la aceleración 1 más el coeficiente de roce dinámico por el peso 1. Y esta ecuación así obtenida posee una sola incógnita. ¿Cuál es la única incógnita que posee? Justamente la aceleración del bloque 1. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para calcular esta aceleración. Pero antes vamos a aplicar propiedad distributiva. Y vamos a recordar que el peso, vamos a anotar acá la fórmula general del peso. Recuerda que peso es masa por gravedad. Así obtenemos lo siguiente. 2 por el peso 2, 2 por el peso 2, pero ¿a qué es igual el peso 2? A la masa 2 por la gravedad, menos 2 por 2, 4. 4 veces la masa 2 por la aceleración 1. Listo, ya hemos aplicado propiedad distributiva. Y esto debe ser igual a la masa 1 por la aceleración 1 más el coeficiente de roce dinámico. ¿Y a qué es igual el peso 1? Recuerda que peso es masa por gravedad. Sería igual a la masa 1 por la gravedad. Ahora vamos a agrupar a un solo lado de la igualdad los términos que tienen aceleración 1, que es la variable a despejar. Así podemos escribir lo siguiente. 2 veces la masa 2 por g. Este término que no posee aceleración 1 y está positivo, lo podemos transponer a la izquierda negativo. Menos el coeficiente de roce dinámico por la masa 1 por g debe ser igual. Y del lado derecho vamos a dejar todos los términos que tienen aceleración 1. Este término que ya está de este lado, m1 por a1. Y este término que está negativo, lo podemos transponer a la derecha positivo de esta manera. En este momento podemos extraer la aceleración 1, factor común de este miembro, quedando lo siguiente. La aceleración 1 que multiplica la primera aceleración 1 multiplica a la masa 1, más, y esta segunda aceleración 1 multiplica a 4 veces la masa 2. Y por supuesto esto debe ser igual a este término, este que está acá. Si lo deseas, puedes extraer la gravedad factor común. Repito, solo si lo deseas, quedando así. 2 veces la masa 2 menos el coeficiente de roce dinámico por la masa 1 y todo este término multiplica a la gravedad. Así se ha extraído la gravedad factor común porque claro, la gravedad por el primer término genera este primer término y la gravedad por el segundo término genera este segundo término. Repito, no es estrictamente necesario que extraigas la gravedad factor común, pero si lo deseas, lo puedes hacer. Vamos a abrir un poco más de espacio para escribir nuestro despeje, el despeje de la aceleración 1. Así, la aceleración 1 será igual a 2 veces la masa 2 menos el coeficiente de roce dinámico por la masa 1 y todo esto multiplicado por la gravedad sobre, y este factor que está acá multiplicando
pasaría dividiendo. La masa 1 más 4 veces la masa 2. Ahora simplemente solo queda sustituir los datos del ejercicio. En este caso, ¿a qué es igual la aceleración 1? 2 veces la masa 2, pero ¿cuál es el valor de la masa 2? 0,1 kilogramos, tal como se visualiza en los datos. 0,1 kilogramos menos el coeficiente de roce dinámico. ¿Pero cuánto vale el coeficiente de roce dinámico según los datos? 0,2, que multiplica a la masa 1, la cual vale 0,5 kilogramos, y todo esto multiplicado por la gravedad, la cual podemos tomar como 9,8, y todo esto dividido entre el valor de la masa 1, la cual vale 0,5 kilogramos, más 4 veces la masa 2. ¿Pero cuánto vale la masa 2? 0,1 kilogramos. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la aceleración 1 tiene un valor aproximado de 1,1 metros sobre segundo al cuadrado. Y al conocer la aceleración 1, inmediatamente conocemos la aceleración 2. Porque recuerda que la aceleración 2 es igual a 2 veces la aceleración 1, la cual ya fue calculada y vale 1,1. 2 por 1,1 es igual a 2,2 metros sobre segundo al cuadrado. Este sería el valor de la aceleración 2. Qué fácil y sencillo es. Y conocer el valor de las aceleraciones nos permite dar respuesta al ítem C, que es el cálculo de las tensiones. Puedes calcular primero o la tensión 1 cuando la despejamos de acá, o la tensión 2 cuando la despejamos de acá. Puedes utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, si una persona elige este camino, tomar el despeje de la tensión 2 realizado de la ecuación 3, cuestión que ya hicimos, y nos había dado que la tensión 2 era igual al peso 2 menos la masa 2 por la aceleración 2. ¿Pero a qué es igual el peso? El peso es igual a masa por gravedad menos la masa 2 por la aceleración 2. Pero como ya conocemos todos estos datos, simplemente podemos sustituir. ¿Cuánto vale la masa 2? Según los datos, la masa 2 vale 0,1 kilogramos, multiplicado por la gravedad. La gravedad vale 9,8. Menos la masa 2, que vale 0,1 kilogramos, por la aceleración 2, que ya la hemos obtenido, vale 2,2 metros sobre segundo al cuadrado. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la tensión 2 tiene un valor aproximado de 0,76 newton. Y al conocer la tensión 2, es bastante sencillo obtener la tensión 1, porque de la ecuación 4 sabemos que la tensión 1 es igual a 2 veces la tensión 2, es decir, 2 veces 0,76 newton. Y 2 por 0,76, 1,52 newton. Y listo, así hemos dado respuesta al ítem C. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.